como debe ser, ¿verdad? ¿Qué tal, hermanos? Dice la palabra del Señor en el Salmo 128, versículo 1. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Escribió el salmista, ¿va? Eh, pues tengo nuevas noticias a ustedes. Bienaventurados somos y que andamos en sus caminos. Amén. Yo les voy a pedir que, bueno, antes de darle la bienvenida, ¿verdad? Este es el culto de los jueves de Doctrina para la Vida, ¿verdad? La enseñanza del día de hoy. Y los hermanos de la plataforma Zoom sean bienvenidos esta tarde. También, pues, si no se han conectado, pues más adelante, ¿verdad? Sean bienvenidos. Miren este video y si se va conectando, pues súmense aquí a nuestro grupo, ¿verdad? Que estamos de manera presencial hoy. Hoy estamos varios, ¿verdad? Y uno se siente más contento, ¿verdad? De ver que hay más grupos, ¿verdad? Más felices. Gracias al Señor. Voy a pedirle que se ponga en pie y bueno, y comencemos con una oración al Señor, encomendando este culto, ¿verdad? De esta tarde-noche. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Señor, venimos ante ti, eh, Padre, para darte el honor, Señor, darte gloria, agradecer, Señor, tu bendición hasta aquí, porque, Señor, tú nos has permitido estar aquí, Señor, el día de hoy, y queremos decirte que te agradecemos, Señor. Padre, sabemos que tenemos muchas cosas, Señor, que hacer tal vez, o tal vez dejamos algo ahí pendiente, Señor, pero igual, Padre, nosotros venimos ante ti, Señor, a buscarte en oración, Señor, en tu casa, a darte gracias, Señor. Asimismo, para pedir, Señor, por nuestra vida, Señor, y también por nuestros hermanos, Padre, por los que no pueden venir, Señor, por los que tienen algún impedimento, Señor, para que tú ores en su vida, en sus corazones, Señor, y puedan asistir, Señor, y sumarse a este culto de doctrina para la vida, Señor. Padre, así como hoy, danos la decisión, Señor, de sumarnos, Padre, a cada culto de esta iglesia. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, Señor, por esto. Amén. Voy a tomar asiento, hermano. Y nuestro hermano Oscar y su esposa, pues ellos tienen los signos, ¿verdad? De esta tarde, así que les voy a invitar a ellos que pasen. Y usted, pues ahí, súmense ahí en estos cantos al Señor. Es una bendición, hermano, venir aquí y tener esta oportunidad de poder venir a alabar al Señor y tener la oportunidad de leer. Dice la palabra de Dios en el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Un canto hermoso. Él es el Altísimo, el gran Dios, que reina en nuestros corazones. Oh gran Dios Altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No hay juicio ni maldad ante el Dios Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, Señor. Mi pecado me cegó, no
escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor, mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra a tu Hijo conocí, su evangelio me sanó. Ayúdame a vivir de tu gracia me guarda mi alma y corazón del maligno, líbrame, de mi adoración, tuyo es todo mi existir, oh gran Dios santísimo, glorifícate en mí. Dígame mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh, gran Dios santísimo, glorifícate en mí. Oh, gran Dios santísimo, glorifícate en mí. Gracias, hermanos. Ahora vamos a continuar pues con las noticias del fin. La hermana Sandra Maya, ella nos va a contar. Buenas noches, hermanos. Yo les traigo las noticias del fin. La primera es: el equipo de Israel parte a París para negociaciones sobre un posible alto al fuego en Gaza y un acuerdo para liberar rehenes. El Gabinete de Guerra de Israel acordó enviar un equipo negociador encabezado por el director David Bamea a París este viernes para proseguir conversaciones sobre un posible alto al fuego y un acuerdo de liberación de rehenes, dijo un funcionario israelí. Se espera que el equipo esté facultado para participar en negociaciones sustanciales en lugar de simplemente escuchar propuestas como lo hicieron durante las reuniones en El Cairo la semana pasada, dijo el funcionario. Mientras se anunciaba el viaje del equipo negociador, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reveló el plan para el futuro de Gaza después de Hamas, que incluye la desmilitarización completa del enclave, la libertad de acción operativa del ejército israelí en toda la franja de Gaza y una zona de seguridad dentro del enclave. Se esperaba que el director de la CIA, Bill Burns, y sus homólogos egipcio y catarí estuvieran en París este viernes para las conversaciones, dijeron a CNN este miércoles, dos fuentes familiarizadas con los planes. La decisión de Israel se tomó durante una reunión del gabinete de guerra este jueves por la noche, al final de un día en el que el coordinador para Medio Oriente del presidente Joe Biden, Brad Magur, se unió con altos funcionarios israelíes, incluido Netanyahu. El funcionario israelí dijo que el gobierno estaba esperando la confirmación de que la mediación había llegado a los rehenes en Gaza antes de aceptar regresar a la mesa de negociaciones. Esa prueba, combinada con indicaciones positivas de las conversaciones en El Cairo el miércoles y la insistencia de funcionarios estadounidenses, finalmente desencadenó el acuerdo israelí para enviar a un grupo negociador a París.
La segunda noticia tiene relación con 500.000 de personas que se enfrentan a la perspectiva real de hambruna en Gaza, advierte la ONU. Más de 500.000 de personas en Gaza están al borde de la hambruna, advirtieron este martes agencias de las Naciones Unidas, ONU, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU discutía la seguridad alimentaria en el asolado enclave palestino. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios dijo que al menos 576.000 personas en toda Gaza se enfrentan a niveles catastróficos de privaciones y hambre. Mientras tanto, el Programa Mundial de Alimentos, WFP por sus siglas en inglés, de la ONU advirtió sobre una perspectiva real de hambruna para mayo, unos 500.000 personas con riesgo si se permite que la amenaza se materialice. Hoy en día, casi toda la población de 2.2 millones de personas necesita ayuda alimentaria. Gaza está experimentando el peor nivel de destrucción infantil del mundo, de nutrición infantil del mundo, dijo Carl Scout, director ejecutivo adjunto del PMA al Consejo de Seguridad. 1 de cada 6 niños menores de 2 años sufre de nutrición aguda. Listos para la acción mientras continúan las negociaciones de alto al fuego, Scout dijo que la WFP está listo para expandir y ampliar rápidamente las operaciones si se llega a un acuerdo. Se requiere una acción inmediata para permitir un enorme aumento en el volumen de alimentos y otros suministros humanitarios, afirmó. Si nada cambia, una hambruna es inminente en el norte de Gaza. Buenas noches, hermanos. Gracias. Bueno, después de escuchar las noticias del fin, vamos a tener el segmento de la información. Así que, pues, de ruego, tome nota ahí, ¿verdad? Recordándoles, hermanos, que el día de mañana, viernes, ¿verdad? Como los siguientes viernes, tenemos los grupos de oración en casa, ¿verdad? Los grupos con gracia. El horario, hermanos, se reúnen estos grupos es a las 7 de la noche, ¿verdad? Cada grupo ahí, pues, los hermanos que están circundantes a ese grupo, pues, se deben reunir, ¿verdad? Se deben sumar al siervo líder ahí y, pues, comenzar a las 7 de la noche, el tiempo de oración, el tiempo de enseñanza, ¿verdad? Y bueno, de paso, un tiempo de convivencia ahí en el grupo. Así que a los demás, los que pues no se han sumado a los grupos con gracia, ¿verdad? Se les recuerda que pues también pueden conectarse, ¿va? Esto se transmite por la plataforma Zoom. Usted puede sumarse por medio de la plataforma Zoom, ¿verdad? Por medio de internet en casa, ahí sumarse y pues aprender también y sumarse en la oración, ¿verdad? Con el grupo que está haciendo la transmisión. Así que tome nota, hermano. Motívese, súmese, agrúpese ahí, ¿verdad? Si no está cerca, si no logró llegar al grupo, pues conéctese ahí con la plataforma Zoom. Nuestro pastor siempre está enviando el link, ¿verdad? Igual como usted se conecta un día domingo. Así que recuerde, 7 de la noche, ¿verdad? Cada viernes, ¿verdad? Cada viernes. Les animamos también a asistir al culto de caballeros, ¿verdad? Que está programado para este sábado 2 de marzo. El horario es de 7 de la mañana. Recuerde que es de manera presencial con el tema Venzamos el egoísmo, ¿verdad? Esto va a estar basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 31, ¿verdad? Anime ahí a su hermano caballero, a su amigo, y recuerde que también el transporte, ¿verdad? Es gratis, ¿verdad? Y usted pues solo tiene que comunicarse con el hermano José y él le dice la ruta, el mejor lugar para que usted aborde el bus. Ahí pueda llegar a tiempo aquí al culto de caballeros. También, hermanos, ¿verdad? Nuestra iglesia, pues, tiene ya programado, ¿verdad? Ya tenemos la fecha para el primer evento de las familias. Y esta fecha es el sábado 16 de marzo. O sea, estamos a casi 2 semanas, ¿verdad? Para
celebrar este culto, ¿verdad? Del evento a las familias. El horario, hermanos, de 5 de la tarde a 6:30 p.m. ¿verdad? El tema, el Dios Santo construyendo vidas santas, ¿verdad? La base del texto es 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. ¿verdad? Así que como familia, pues ya podemos agendar el sábado 16 con el horario de 5 a 6:30 p.m. Igual, pues, invitar a quien usted ya tenga en mente, ¿verdad? Invitarle, pues, y sumarlo, ¿verdad? A ese día. Y recuerde el tema, Dios Santo, viviendo vidas santas. También, hermanos, se ha programado para esta Semana Santa la serie especial de las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Comenzando con la primera palabra el domingo 24. ¿verdad? Esto se llevará a cabo en una sola jornada, hermano, como dijimos el domingo. El horario es de 10 de la mañana a 12 del mediodía. ¿verdad? O sea, hermano, que el 24, ¿verdad? Solo tenemos un culto, ¿verdad? El horario del culto de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerde, ¿verdad? Ella va a ser la primera palabra. De ahí se continúa de lunes a sábado, ¿verdad? De lunes a sábado, Semana Santa estamos hablando, por la plataforma Zoom, hermano. O sea, estos cultos no van a ser presenciales, sino se van a ser transmitidos por la plataforma Zoom. ¿Cuál es culto? De lunes a sábado, hermanos, ¿verdad? O sea, de la fecha del 25, que es lunes, al sábado 30, por la plataforma Zoom. Ahora, el horario. El horario es de 6 a 7 de la noche, por la plataforma Zoom, recuerden. Con el tema, las 7 palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y el domingo 31, hermano, se finaliza con el mensaje La resurrección del Señor Jesucristo. El horario especial siempre de 10 a 12 del mediodía, ¿verdad? Recuerden, el domingo 31 y el domingo 24 solo tenemos una jornada de 10 a 12 del mediodía. Y los temas, pues ya usted lo escuchó, ¿verdad? Y pues vaya agendando también y tome nota, ¿verdad? Lo que se va a realizar esta Semana Mayor en nuestra iglesia, cómo se va a desarrollar. Este es el último anuncio, hermanos, y ahora pues quiero invitarle a que pues escuchemos juntos aquí perdón, hermanos, la lectura del material de edificación, un tema bien interesante, que, bueno, interesante, si no podría decirse actual, ¿verdad? En el cual nosotros pues vamos a escuchar muchas cosas. El Evangelio de la Inclusión, ese es el tema. Bueno, el Evangelio de la Inclusión es simplemente la antigua herejía del universalismo a la que se le ha dado un nuevo nombre. El universalismo es la creencia de que todas las personas eventualmente se salvarán e irán al cielo. El Evangelio de la Inclusión, tal como lo enseñan muchos falsos maestros, abarca estas creencias falsas. Una de ellas, el Evangelio de la Inclusión, dice que la muerte y resurrección de Jesucristo pagó el precio para que toda la humanidad disfrutara de la vida eterna en el cielo sin necesidad de arrepentimiento. Otra idea es, el Evangelio de la Inclusión enseña que la salvación es incondicional y no quiere siquiera de fe en Jesucristo como el pago de la deuda del pecado de la humanidad. ¿Verdad? La tercera idea, hermanos, es que el Evangelio de la Inclusión cree que toda la humanidad está destinada a la vida en el cielo, ya sea que se dan cuenta o no se den cuenta. También se dice que el Evangelio de la Inclusión declara que toda la humanidad irá al cielo sin importar su afiliación religiosa. Y la última idea, hermano, que está escrita acá, dice que finalmente el Evangelio de la Inclusión sostiene que solo aquellos que intencionalmente y conscientemente rechazan la gracia de Dios después de haber probado el fruto de su gracia, pasarán la eternidad separados de Dios. El Evangelio de la Inclusión es contrario a las enseñanzas de Jesús y de la Biblia. El Evangelio de Juan, Jesús afirma claramente que el único camino a la salvación es a través de él. Eso está en Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Dios envió a Jesús al mundo para asegurar salvación de la humanidad caída. Pero esa salvación solo está disponible para aquellos que ponen su fe en Jesucristo como el pago de Dios por su pecado. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los apóstoles hacen eco de este mensaje en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe en Jesucristo significa ya no intentar asegurar la salvación basada en obras, sino más bien confiar en que lo que hizo Jesús fue suficiente para asegurar la salvación. Producto de la fe es el arrepentimiento, que es el cambio de mente acerca del pecado, donde reconocemos que delante de Dios somos pecadores incapaces de ganar nuestro camino a la salvación. Así que nos arrepentimos reconociendo que el mérito total de nuestra salvación descansa sobre el Señor Jesucristo. Jesús ofrece la salvación a todo aquel que esté dispuesto a creer, según Juan 3:16, como hemos leído. Sin embargo, Jesús mismo dijo que no todos creerán. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A nadie le gusta pensar que un Dios amoroso y misericordioso enviará a gente al infierno, pero eso es exactamente lo que enseña la Biblia. Jesús dice que al final el Hijo del Hombre va a separar todas las naciones como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pablo dijo que quien predique un evangelio diferente que la que él predicó debe ser anatema. Eso está en Gálatas 1:8. Es lenguaje fuerte, pero una vez que te das cuenta de la vital importancia del mensaje del evangelio, también te das cuenta de lo importante para comunicarlo bien. Un evangelio falso no salva a nadie. Todo lo que hace es condenar a más personas al infierno y genera una mayor condena para quienes difunden falsedades como el evangelio de la inclusión. Este es el artículo, hermano, que se preparó para esta tarde, ¿verdad? Y pues hemos aprendido algo más el día de hoy. Ahora, hermanos, voy a pedirle que se pongan en pie ahí. Vamos a dar gracias por la ofrenda, ¿verdad? Y luego, pues, continuamos con la enseñanza de doctrina para la vida. Oremos. Padre, Señor, damos gracias una vez más, Señor, por este tiempo. Damos gracias, Señor, por esta ofrenda, por la provisión en nuestro hogar, por todo lo que tú has sufrido hasta aquí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu bendición. Pedimos, Padre, que socorra, Señor, al necesitado. Y, Señor, nos dé un corazón alegre, Padre, confiado en ti, Señor. Que tú eres fiel, Señor, y tu promesa está ahí, Señor, para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ahora vamos a continuar con la serie Los profetas menores en el libro de Oseas. Queda con nosotros el hermano Augusto Cristian. Buenas a todos, hermanos, y a los que nos acompañan vía Zoom. Pues aquí nos encontramos de nuevo con ustedes, ¿verdad? Para continuar estudiando el libro de Oseas, profetas menores. Hemos ido avanzando en el capítulo 4 del libro,
y hemos ido meditando, analizando, ¿verdad? Versículo por versículo. Y como se trata de doctrina para la vida, ¿verdad? Es importante también, hermanos, que nosotros aprendamos lo que Dios nos quiere decir a través de esto, de este estudio, de este libro. La verdad es que estamos en un mundo tan malévolo, un mundo que cada vez como que se arruina más. Hay más y más y más. Pero ya el Señor pues ya nos había alertado sobre las cosas que iban a pasar. Cuando dijo, oiréis de guerras, también dicen rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, pero dice aún no es el fin, no es el fin. Lo que sí es que, como diría alguien, todo se está alineando para el futuro, todo se está alineando. Siempre después de una guerra mundial, siempre hay nuevo orden mundial también. Pero en la Primera Guerra hubo un nuevo orden mundial, hubo nuevos, ¿cómo se llama? Hubo países nuevos, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial también hubo otro orden mundial, con la incorporación de la ONU y muchas otras cosas. Hay nuevas potencias mundiales. Pero hoy como que nos acercamos a la tercera, que fue una tercera guerra, que viene una tercera guerra. Todo el mundo, ¿verdad? Principalmente los europeos, ¿verdad? Era como cuando uno estaba pequeño y cuando uno no se portaba mal, le decían, ahí viene la chula. Creo que a todos nos pasó esa experiencia. Entonces ahí así tienen a los europeos. Ahí viene Rusia, ¿verdad? Ahí lo están asustando los pobres europeos y están destinando grandes cantidades de dinero para armarse hasta los dientes, porque ahí viene la chula, así como los tienen dormidos. Pero la hipocresía, ¿verdad? De los líderes mundiales, ¿verdad? Que quieren utilizar el miedo para, ¿cómo se llama? Para tratar de imponer, ¿verdad? Cierto orden mundial. Ahí veía algunas noticias yo, ¿verdad? Porque paso atento también de lo que pasa en todo el mundo. Y analistas independientes hablaban que hasta nos quieren imponer la dieta. ¿Qué costa? No a Latinoamérica, sino a los europeos. Están acostumbrados a comer bien. Pero dado los problemas económicos que tienen, entonces les quieren imponer una dieta. ¿Y cómo se llama? Por eso ven ustedes que se han revuelto a los granjeros, ¿verdad? En casi toda Europa hacen tomas de calle, o sea, la gente que produce, la gente que se dedica a la agricultura. Entonces, pues imagínense si las cosas ahí van mal, ¿verdad? ¿Cómo no nos irá a ir en Latinoamérica? Pero parece que sí, ¿verdad? Como le digo, nos venden el miedo, ¿verdad? O sea, es otra forma de, podemos decir, alineación, de tratar de, ¿cómo se llama?, de generar cambio a través del miedo, a través de la chula. Ahí viene la chula. Me acuerdo de mi abuela cuando nos asustaba de esa manera. Entonces,
Así están tratando de culpar al mundo y a medio mundo. Pero las cosas, hermanos, por ahí mucha gente continúa con esa idea. ¿Va? Lo mejor es lo mejor. Siguen con esa idea. En verdad, es cierto, para nosotros sí, lo mejor está por venir. Entonces lo podemos decir con convicción, que sí está lo mejor, ¿verdad? Porque viene el reino de Dios sobre la tierra. Pero antes tenemos que ser llevados al cielo y regresar a la tierra. Y esta historia, tal como la conocemos actualmente, va a llegar a su fin. Va a haber un nuevo orden. El reino de Dios sobre la tierra, cuyas características están bien descritas en el libro de Isaías y también en otras partes de la Biblia. ¿Cuáles son las características de ese nuevo orden mundial? Así que, como el Señor nos enseñó a orar, ¿verdad? Dice, venga tu reino, para que se haga la voluntad de Dios en la tierra, así como se hace en el cielo. Y ese es el anhelo de todos nosotros, que venga el reino de Dios. No como, claro, los neopentecostales, dice, nosotros tenemos que establecer el reino. No, no, no. El reino no se va a establecer por los hombres. El Señor, en su soberana voluntad, en su tiempo, el que lo va a establecer. Así de sencillo, así de simple. Y la otra cosa, hermanos, debemos orar por nuestro país. La verdad es que me quedo asombrado. Y muchos también compartirán mi asombro, ¿verdad? Cómo el país casi se volvió un narcoestado. Poco a poco las cosas cómo van saliendo. Esa podredumbre. Qué triste. Cómo nos pone. Qué vergüenza, diría yo. Y miren, no es culpa de los políticos, la crean. Y es responsabilidad nuestra, de la iglesia. Sin distingos, hermanos, de colores políticos, ¿verdad? Que simpaticemos con algún color en especial o algún tipo de ideología. Me doy cuenta de eso, ¿verdad? No vamos a orar por el que nos simpatice, ¿verdad? Ideológicamente o políticamente, no, no hay que orar por eso. El Señor nos mandó, ¿verdad? A orar por las autoridades, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente. Y eso Pablo lo dijo, a pesar de que estaba bajo un imperio romano, un imperio de hierro, pero él dijo, hay que orar por las autoridades, porque no hay autoridad sino puesta por Dios. Y es nuestra obligación, hermano, ¿verdad? Orar por nuestro país para que nos levantemos realmente, para que la gente se contente. En verdad, el problema es que hay que contentarse con lo que uno gana. Mire toda esa gente que está allá en Nueva York, ¿verdad? Yo les aseguro que ellos desearían comprar lo que nosotros tenemos. Por lo menos teniendo sustento y abrigo, dice el Señor, ¿verdad? Estemos contentos con eso si lo hemos ganado con justicia. Porque sería terrible que uno está en el sillón viendo un programa de televisión, ahí suenan las patrullas, ¿verdad? Ahí en la calle porque vienen a traerlo. Pero no, por eso dice, cada limpieza debemos ganarlo justamente y atribuírselo siempre al Señor, no como lo que hemos venido leyendo. Vamos a hacer un pequeño repaso, hermanos, del capítulo 4, perdón, en el versículo 12. Y nos habíamos quedado ahí
cuando el Señor le habla al pueblo, ¿verdad? Por medio del profeta Isaías, y le expresa, dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. Es una forma muy despectiva, ¿verdad? Se refiere respecto a las imágenes de madera, ¿verdad? Dice, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. En otras versiones dicen, consultan con signos. Quiero ampliar un poquito de esto, hermanos. No es que un leño tenga la capacidad, un pedazo de madera, de lo que están hechos las imágenes, tenga capacidad o tenga poder, ¿verdad? Ya habíamos hablado, ¿verdad? De que hay un demonio, un espíritu, ¿verdad? De cada ídolo que hay. Pero hay un demonio actuando ahí. En otras versiones dice, consultan con signos y con sus callados le informan. Fueron descarriados por un espíritu de prostitución y se entregaron a lujuria apartándose de su Elohim. ¿Verdad? Esa es en la Biblia textual. En la Biblia de Jerusalén dice, mi pueblo consulta su madero y su palo, porque es un pedazo de palo, ¿no? Otra cosa, los instruye. Un espíritu de prostitución los extravía, se prostituyen y prescinden de su Dios. Aquí había una situación, hermanos, de que, ¿cómo se llama? Entre los caldeos y todas esas costumbres que había entre los pueblos, ¿verdad? Que rodeaban a la nación de Israel, pues había, ¿cómo se llama? Una especie como de pedazos de madera, ¿verdad? Hacían piezas de madera. Y las tiraban como que si fueran dados, como que si fueran juego de dados. Y dependiendo de la forma como caían, entonces así había un presagio futuro. Entonces lo que nos quiere dar a entender, ¿verdad? Cuando dice que el leño, ¿verdad? El pedazo de madera, o sea, la persona va y quiere saber el futuro, ¿verdad? Y dice, y por eso es que el leño le responde, o sea, la persona que está, ¿verdad? Con esas dos piezas, con esas piezas de madera y las tira, entonces les dice, ¿verdad? Les habla acerca del futuro. Entonces, imagínense, así había caído Israel en eso. Preguntarle a un pedazo de madera, poniendo su confianza en un pedazo de leño, igual como pasa en Honduras, ¿verdad? Con esas recientes fiestas que hubo, ¿verdad? De la Virgen de Suyapa. El pueblo va y dice, la milagrosa, pedazo de madera, pedazo de leño. Y ponen su corazón y le cantan, ¿verdad? Y que la Virgencita acá, que la Virgencita allá, ¿verdad? Hay personas educadas, cultas. ¿Ustedes hasta dónde llega, ¿verdad? La idolatría? No solamente es para las personas, por ejemplo, que no tienen, digamos, escolaridad, sino personas cultas, personas de buena posición, ¿verdad? Al don del leño, ¿verdad? Y les hacen milagros y dan testimonio de los milagros que les ha dado, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que es una forma, ¿verdad? De atadura, porque los demonios pueden actuar hasta donde el Señor les permita. Habíamos hablado también la semana pasada que a pesar del desenfreno, ¿verdad? El Señor todavía les decía, mi pueblo. Esto, hermanos, es una afirmación del Señor, ¿verdad? Obviamente, como les decía, no contradice lo que dice 1:9, ¿verdad? Cuando dice, vosotros no sois pueblo. Cuando nació el hijo del profeta, entonces se le pusieron un nombre y ese nombre tenía un significado.
Vosotros no sois mi pueblo, ni yo soy vuestro Dios. Ahora, en este versículo dice mi pueblo, claro, porque la perspectiva era un futuro, era un futuro, si podemos decir. Todavía seguían siendo el pueblo del Señor hasta ese momento. Pero miren, cuando dice ¿cómo se llama? En 1:9, dice, Dios le dijo al profeta, dice, ponle por nombre Elohim, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo soy vuestro Dios. O sea, eso era una profecía. Eso es lo que iba a pasar con el pueblo. O sea, no iban a ser el pueblo de Jehová. Pero pasaría, claro, entre el versículo 9 y el 10, pasaría un largo periodo de tiempo, ¿verdad? Un largo periodo de tiempo en el cual el Señor se va a desentender de Israel. Porque dice ahí en versículo 10, no obstante, ¿verdad? Y ya sabemos lo que significa esa palabra, que a pesar de todo, esto es lo que podemos traducirla también, a pesar de todo, ¿verdad? Se van a cumplir el pacto abrámico, se va a cumplir. Se va a cumplir también el nuevo pacto, porque el pueblo donde se le dijo que ellos no eran mi pueblo, se les va a llamar hijos de Dios viviente. Obviamente que eso es una referencia, hermanos, al nuevo pacto. Nadie puede ser hijo de Dios sino por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, entre el 9 y el 10 mediará un gran tiempo bastante largo para que Dios vuelva a tener de nuevo una relación con Israel. Como les decía, aquí, ¿verdad? El pueblo iba, podemos decir, a consultar al leño, ¿verdad? Pero ahí, ¿qué pasaba? ¿Qué ocurría? Lo que había era una actividad demoníaca, en lo que el pueblo consultaba al leño. En verdad iba a consultar a los demonios, porque dice que un espíritu de fornicación, ¿verdad? Venía sobre todos aquellos, ¿cómo se llama? Que venían a consultarle a él. El espíritu de fornicación en el sentido de una inclinación todavía más hacia la idolatría. O sea, como que decir, el espíritu los estaba convenciendo todavía más de servir a otros dioses y no seguir sirviendo al Señor. No seguirle dando, ¿cómo se llama? Culto. No obedecer los mandamientos. Entonces, obviamente que estas consultas no eran tampoco, eran activas, ¿verdad? Iban siempre acompañados, por supuesto, de sacrificios de animales. Quiero que busquen, hermanos, en Levítico 17:7. En Levítico 17:7, ahí tenemos un mandato divino. Levítico 17:7. Dice, así nunca más ofrecerán sus sacrificios a los demonios, a los cuales se han prostituido. Esto será para ellos un estatuto perpetuo a través de sus generaciones. Esto se refiere, hermanos, que a la centralización de los sacrificios. Había un lugar único donde debían presentar los sacrificios y las ofrendas. Y era, por supuesto, el tabernáculo de reunión. Pero si ellos hacían sacrificios y ofrendas en otro lugar diferente,
al cual el que Dios había establecido, ahí lo dice claramente, que están ofreciendo sacrificios a los demonios, ¿verdad? No a Dios. Comenzando porque desobedecen el mandato de ir al lugar único. Y dice, versículo 8, les dirás también que cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que habiten entre ellos, que ofrezca holocausto, sacrificio, y no lo traiga a la entrada del tabernáculo de reunión por reconocerlo a Jehová, tal hombre será excluido de su pueblo. Ahora, ellos, la nación, imagínense ustedes, había una exclusión del pueblo, porque no estaban presentando sus sacrificios y ofrendas en el lugar único. Porque hubo, como les digo, un rey que dijo, bueno, mejor no vayan allá a Jerusalén, por miedo a que lo lastimaran. Como dice cada quien cuidando su puesto. O sea, si dicen, bueno, si este pueblo va a Jerusalén, me van a aplicar el serrucho, como muchos políticos temen. Entonces, miren ustedes que el temor de los políticos es tan antiguo como el hombre. Dice, no vaya a ser que se vuelvan otra vez al, ¿cómo se llama?, al hijo de David, ¿verdad? Y a mí me den muerte. Siempre los políticos pensando en su beneficio propio y no en el pueblo. Aunque esto implique, ¿verdad?, implique corromper a la nación. Y eso es lo que había pasado. Imaginen ustedes, o sea, que eso es antiguo. Solo que ahora tiene otros matices. Pero así como pasa, ¿verdad?, en la política. Entonces, la dimensión de lo que el pueblo expresaba a los ídolos también era una cuestión bien abominable. O sea, demuestra su estado de depravación. Miren, por ejemplo, quiero que busquen en sus Biblias Jeremías 2:27. En Jeremías 2:27. Miren Jeremías 2:27 lo que nos dice. Dice desde el 26, ¿verdad?, para poner en contexto. Miren hasta dónde llegaba la idolatría. Como el ladrón se avergüenza cuando es sorprendido, así se avergonzarán los de la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus magistrados, sus sacerdotes y sus profetas. O sea, la clase política y la clase, podemos decir, la clase religiosa, ¿verdad?, o los líderes espirituales. Los que dicen a un árbol, tú eres mi padre, y a una piedra, tú me has dado a luz. Ciertamente me has dado las espaldas y no la cara. Pero en el tiempo de la angustia dicen, levántate y líbranos. Pero ¿dónde están tus dioses que te hiciste? Que se levanten ellos si te han de librar en el tiempo de tu desgracia. Porque según el número de tus ciudades, Judá, han sido tus dioses. Miren lo serio que era eso, que le decían al leño, tú eres mi padre. Y a la piedra, ¿verdad? A la piedra aquí dice, ¿verdad? Tú me has dado a luz. O sea, esto es increíble. Pero dicen, pero imagínense ustedes, hay una característica en los idólatras. Son idólatras cuando las cosas van bien. Wow, perfecto. Hay salud, hay bienestar, hay todo. Como un denominador, idolatría. Pero cuando el idólatra, ¿cómo se llama?, entra en un problema, ¿verdad?, un problema serio, ¿verdad?
en un tiempo de angustia, en un tiempo de aflicción, en un problema insalvable, ahí sí recurren a Dios. Y es lo que los quiere dar a entender ahí en Jeremías 2:27. Pero mientras todo está bien, dice, el ídolo es mi padre, tú eres mi padre. Pero dice, pero en el tiempo de su angustia dice, levántate y líbrame. O sea, que le dicen a Dios, bueno, líbrame, Señor, ayúdame. Y así pasa mucha gente, ¿verdad? Que confía en imágenes de palo, imágenes de acero, de metal, piedra, ahora bueno, los hacen de muchos metales. Cuando viene una angustia, entonces dice, hermano, oren por mí, por favor, porque tengo este problema, tengo esta enfermedad, o tengo esta crisis. Ahí sí se levanta. Entonces el Señor le responde, bueno, ya que ustedes les pasa eso, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y dónde están tus dioses? ¿Qué te hiciste? Le dice a la nación, bueno, ¿y los dioses qué te hiciste? ¿Dónde están? Que se levanten ellos, si te han de ayudar en el tiempo, la desgracia. Si son dioses, en verdad, que se levanten, que te ayuden. ¿Verdad? Esa es la gran diferencia. ¿Verdad? Lo que confiamos en el Señor, de lo que tenemos imagen, sino que nosotros nos movemos en fe. Dice Pablo, como viendo lo invisible. Entonces, mire que esto es lo que el Señor les dice. Entonces, ¿qué es lo que existe realmente en el culto a los ídolos de madera? Les decía yo que lo que hay ahí es actividad demoníaca. Hay opresión demoníaca. Cuando dice el leño me responde, sabemos que el ídolo no es nada, sino que es un pedazo de madera, pero hay un demonio detrás de eso. En el versículo 13, dice de la siguiente manera, sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos, que tuviesen buena sombra. Por tanto, dice, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras mujeres. En este versículo 13, básicamente, hace una explicación de lo que se ha mencionado en el versículo 12. En pocas palabras, este versículo explica, ¿verdad? El versículo 13 explica lo del versículo 12 y precisamente explica la última parte del versículo 12, ¿verdad? Cuando dice, y dejaron a su Dios para fornicar. En este versículo el vocablo fornicar es sinónimo de prostitución y de rendirle culto a otros dioses, ¿verdad? Y no solamente rendirles culto, sino las prácticas de parte de aquellos que estaban consagrados a esos cultos paganos. Porque había gente, ¿cómo se llama?, que estaba dedicada a eso. Fíjense ustedes que en este versículo 13 se mencionan varias cosas. En primer lugar, se mencionan los lugares preferidos para el culto a los dioses. Es lo que se menciona ahí, los lugares preferidos. Se mencionan también los elementos que incluyan en el culto, ¿verdad? Y también los participantes del culto. Ahí lo podemos ver, ¿no? O sea, el lugar preferido, los elementos y también, ¿cómo se llama?, quiénes participaban. Dice ahí
En primer lugar se menciona el sitio, o sea, los sitios realmente preferidos por los promotores de estos cultos. Dice sobre las cimas de los montes. También podemos llamarle como lugares altos. Lugares altos. Eran lugares preferidos. Pero menciona también los collados. Los collados, hermanos, son también lugares altos, ¿verdad? Pero menos elevados que un monte, ¿verdad? O sea, que es como decir otro monte, pero menos elevado, ¿verdad? Que ese lugar alto, ¿verdad? Todos esos collados, todos esos montes, ¿verdad? Que había ahí, estaban, ¿cómo se llama? Estaban inundados de edificaciones, altares, pequeños templos, ¿verdad? Podemos decir así, con todo lo necesario, ¿verdad? Para rendirle culto a ese Dios, a esa imagen. Y claro, la imagen. Todo, lugar alto, collado, lugar bajo, todo estaba inundado de este tipo de edificaciones. Pero también, bueno, ¿qué pasaba con los valles? ¿Verdad? Con los lugares bajos, digamos, los valles. ¿Verdad? Cuando se menciona ahí, ¿verdad? Lo que se está diciendo, lo que está diciéndose ahí, ¿verdad? El doctor C.S. Kyle hace este comentario, dice, los altos de los montes y colinas eran los lugares favoritos de la adoración idolátrica, pero los hombres pensaban que ellos se encontraban ahí más cerca del cielo y de la divinidad, ¿no? O sea, por eso que buscaban sus lugares. Y también, obviamente, porque eran visibles a todos los que vivían más abajo. Pero un punto importante que tenemos que observar aquí, hermanos, es que al mencionar los lugares preferidos para culto, no está indicando que se trataba solamente del pico de los montes, ¿verdad? No está diciendo que posiblemente los lugares altos y los collados fueran lugares boscosos. Por lo general no pasaba eso, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los lugares boscosos, donde había árboles de encina, olmos y álamos, ¿verdad? También eran propios de los valles, o sea, de los lugares bajos. Había un collado y después bajaban y había un valle. Esos eran los lugares boscosos, llenos de encina. ¿Verdad? También eran utilizados como lugares de adoración. Y cuando dice los tipos de árboles que había, encinas, porque eran los árboles más, podemos decir, que más había en aquel tiempo. Los árboles se seleccionaban. Dice ahí los que tuvieran buena sombra, ¿verdad? O sea que tenían que ser un árbol frondoso. Eso es como cuando alguien, ¿verdad?, quiere sombra, dice, miren, aquel está bajo el palo de mango, decía, me da buena sombra, el palo de mango, o ahí se durmió bajo un palo de mango. Entonces, el culto se daba no solamente en los lugares altos y en lugares medio altos, sino también en los valles. O sea, prácticamente toda la tierra, ¿verdad?, estaba llena de, ¿cómo se llama?, de edificaciones donde se le rendían culto a todos estos dioses o falsos dioses. Los árboles frondosos eran los lugares, como le digo, porque dan buena sombra, ahí también hacían sus cultos. O sea, imagínense ustedes una tierra o una nación en la cual los bosques y los montes altos están llenos de ¿cómo se llama?, de altares, no para el Dios verdadero, sino para las imágenes. Y que esos altares ahí se van a corromper, o sea, los que llegan a esos lugares.
vemos entonces cómo habían caído debajo, o sea, cómo hacían promoción culta en la tierra del Señor, en la heredad de Dios, ahí en Israel, en la tierra prometida, donde el Señor dice que ahí tiene puestos sus ojos y que es la heredad de Dios, porque no es la heredad de los hombres, es la heredad de Dios y se la ha dado a Israel. Pero Israel, claro, se corrompió, ¿verdad? Como lo vemos acá. Estos árboles eran frondosos, ¿verdad? Imagínense ustedes. Y cómo se llama, la nación se le había prohibido precisamente ese tipo de cultos. Miren ustedes lo que nos dice Deuteronomio 12:2. Deuteronomio 12:2. Dice, y bueno, desde el 1, estas son las leyes y los decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová Dios de vuestros padres os ha dado. O sea, la tierra prometida, la tierra de Canaán, para que tengáis posesión de ella todos los días que viváis sobre la tierra. Ciertamente destruiréis todos los lugares donde las naciones que vosotros habéis de desalojar han servido a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Esas eran las prácticas de aquellos. Derribaréis sus altares, romperéis sus piedras rituales, quemaréis en el fuego sus árboles de acera, quebraréis las imágenes de sus dioses y haréis desaparecer su nombre de aquel lugar. Y esto es muy interesante, hermanos, cuando el Señor ordena que una vez que tome posesión de la tierra, prácticamente haga una destrucción de todo este lugar. Porque realmente, como les digo, son lugares de atracción de demonios, ¿verdad? Bueno, dejémoslos ahí, bueno, sí. Alguien diría, un ídolo no es nada. Pero el Señor mandó a quebrar estas imágenes, hacerlas pedazos, hacerlas añicos, quemar en el fuego todo eso. Porque claro, es ahí donde llegan, donde hay actividad demoníaca, precisamente. Y así lo vimos, ¿verdad? Dice que espíritu de ¿cómo se llama?, de prostitución, ¿verdad?, vino sobre ellos en esos lugares. Pero, o sea que no hay que dejar nada, hay que mantener limpia la tierra que el Señor Dios le dio a Israel. Pero Israel no, ¿verdad? Desatendió completamente este mandato divino. Deuteronomio 12:2, lo que debían hacer, ¿verdad? Hay muchas personas, dicen, ustedes conocen la Cuesta de la Virgen, ¿verdad? Que se da ahí, ¿verdad? Que hay muchos accidentes. Y le llaman la Cuesta de la Virgen porque ahí hay una imagen de una virgen, ¿verdad? Pues yo creo que hombres piadosos, ¿verdad? Y hombres piadosos, hombres de Dios que quieren este país, le hicieron un operativo ahí hace muchos años y quebraron la imagen. Y creo que iban a dinamitar también para que cayera sobre eso, pero la volvieron a restaurar la imagen y ahora son protegidas por la policía. Uno pasa ahí, puede haber un carro de la policía cuidando ese ídolo, que nadie lo vuelva, ¿cómo se llama?, a destruir, ¿verdad? Pero esos hombres sí entendían bien, ¿verdad?, lo que es una imagen, ¿verdad? Fueron creyentes y nunca supo quién lo hizo. Pero, hermanos, esto es lo que hay, ¿verdad? Esto es lo que el Señor nos dice sobre el culto. Obviamente que no significa que nosotros vamos a ir a romper todo, de ninguna manera. Hay que sacar
la idolatría del corazón de la gente. Porque a pesar de que hubo un rey que se llamaba Jehú, que prácticamente erradicó el culto a Baal por mandato del Señor, ¿verdad? Pero se volvió de nuevo, ¿verdad?, a restablecer, a reconstruir. Lo que significa que lo primero que hay que hacer es sacar el del corazón la idolatría. Y claro, eso solo puede ser posible regenerando el corazón en personas regeneradas que entienden que hay un único Dios y que no le vamos a decir jamás a una imagen, tú eres mi padre, o a un pedazo de piedra, ¿verdad? Tú me hiciste. Jamás va a pasar eso. Pero hay gente que sí lo hace, vean. Hay gente que lo hace. Miren lo que nos dice Jeremías 2:20. En Jeremías 2:20. Porque desde hace mucho quebraste tu yugo y rompiste tus coyundas. Dijiste, no serviré. Ciertamente toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso te echabas tú, oh prostituta. ¿Verdad? Ahí el Señor está hablando a Israel, ¿verdad? Lo que hacía, básicamente, ¿verdad? Cómo se corrompía. Y después tenemos en 3:6, en el mismo Jeremías dice, Jehová me dijo en los días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la apóstata de Israel? Ella ha ido a todo monte alto y bajo todo árbol frondoso, allí se ha prostituido, ¿verdad? No solo espiritualmente, ¿verdad?, sino físicamente también. Allí se ha prostituido. Todo esto, hermanos, que hemos visto demuestra que la tierra estaba contaminada, ¿verdad? En estos sitios se llevaban a cabo ofrendas en forma de sacrificios de animales, pero también dice que se quemaba incienso. Obviamente el incienso representa las peticiones a los dioses, así como sube el incienso, representa las peticiones a los dioses, lo cual es una imitación del culto al verdadero Dios, ¿verdad? Porque también estas cosas se ofrecen en el templo, por mandato del Señor. Ahora, ¿quiénes participaban en este culto? Bueno, ahí nos dicen, ¿verdad? Dice ahí, por tanto, dice, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras mujeres. La idea detrás de esto, cuando dice que precisamente los participantes en estos cultos, o los participantes mayoritarios, precisamente eran mujeres, ¿verdad? Eran mujeres jóvenes, solteras, y también mujeres adultas, casadas. Las jóvenes solteras fornicaban y las nueras, que eran mujeres adultas casadas, dice adulteraban. O sea que no solamente era de ir a servir al Dios, sino que entregarse en cuerpo, ¿verdad?, a prácticas sexuales que el Señor había prohibido. Entonces, por eso dice que se prostituían en estos centros de culto. Obviamente, según el versículo siguiente, quienes arrastraban a estas prácticas precisamente eran los hombres, y arrastraban a las mujeres jóvenes y adultas, ¿verdad?, a este tipo de prácticas. Entonces, como ven ustedes, miren ustedes hasta dónde la dimensión, podemos decir la dimensión de la idolatría, la dimensión hasta dónde pueden llegar, digamos, los hombres que se entregan a la idolatría, ¿verdad?, hasta dónde pueden llenar de imagen, llenar, ¿cómo se llama?, la tierra, contaminar la tierra, sabiendo de que cada imagen lo que atrae son demonios.
Eso es lo que hacen. Atraer demonios. No atraen bendición, sino demonios. Cuando estaba en el colegio, bueno, íbamos a fiestas, compañeros del curso. Pero había una compañera muy piadosa. Dice, antes de ir, ¿verdad?, a la fiesta, vayamos a pedirle, ¿verdad? Entonces nos llevaba un cuarto de una gran imagen. No me acuerdo de quién era, ¿verdad? Una gran imagen de San Antonio, y ahí arrodillado. Gracias a Dios que ya empezaba, no es que empezaba en el camino, pero sentía un temor de Dios. Solo para que vean, ¿verdad? Para que la imagen de que era la fiesta. Y claro, ahí había de todo, ¿verdad? Bebidas alcohólicas, de todo, pero para que la imagen no cuidara. O sea, poniendo su confianza en un pedazo de piedra, de barro. Triste los hombres, ¿verdad? Como el pecado, ¿cómo se llama? Como el pecado los ha llevado a este tipo de cosas. Así que ahí nos quedamos, hermanos, ¿verdad? Vamos a continuar explicando esto, cómo la nación, ¿verdad?, se corrompió, pero como también hay esperanza de restauración. Ok, hermanos, nos vemos el próximo jueves. Señor les bendiga. Bueno, hermanos, de esta manera damos por finalizado el culto Doctrina para la Vida para esta noche, ¿verdad? Voy a pedirles que tengamos una oración de despedida. Puede pararse ahí y oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu bendición, tu palabra. Señor, que en nuestro corazón se nutra, Señor, con ella, y podamos ser fuertes, Señor, y entender, Padre, aplicarla a nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Pedimos tu bendición para el resto de esta semana y poder venir, Señor, el domingo, Padre, y congregarnos y tener comunión, Padre, en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.